Molt bon dia, buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada de conferencias en Magic Internacional. Una mañana que va a ser especialmente antropológica, cultural y donde vamos sobre todo a analizar y desentrañar enigmas de la historia. Ahora empezaremos por la conferencia de Jesús el Egipcio, las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, con el doctor Yogari Pujol. Acto seguido nos acompañará el doctor Josep María Fericla para hablar de los jíbaros, los cazadores de sueños, y sobre todo para hablar de su propia experiencia con los denominados estados expandidos de la conciencia. Es posible acceder a otros planos de existencia, a otras dimensiones a través de la experimentación con la ayahuasca, lo que se llama la medicina o remedio indígena. Es algo de lo que hablaremos hoy aquí en Magic Internacional con el doctor Josep María Fericla. A continuación, a la 1 de la tarde, nos acompañará el doctor Miguel Pérez Sánchez. Él es un arquitecto catalán que ha reconstruido virtualmente la gran pirámide de Giza, la que fue la morada del faraón Keops. Y según él, esta pirámide puede ser la prueba, la demostración de que en un pasado remoto hubo realmente un diluvio universal, entre otros enigmas que también se desvelan gracias al estudio del doctor Miguel Pérez Sánchez. Además, podremos ver aquí en la pantalla la reconstrucción de la pirámide de Giza, cómo fue en el pasado y bueno, pues todos los enigmas que desentraña. Luego descansaremos, volveremos a las 5 de la tarde a las 4 de la tarde con Magdalena del Amo. Ella es periodista, escritora y ha investigado muchos casos de las llamadas visitas de dormitorio. Esos visitantes nocturnos que aparecen de noche, que abducen. Bueno, es uno de los fenómenos más complejos y sin duda polémicos del fenómeno extraterrestre, ¿no? Y de los fenómenos ovni. A continuación nos acompañará Lorenzo Fernández, periodista, director de la revista Enigmas, para hablar de esa ansia, esa obsesión que tuvo Hitler y el Tercer Reich en general con los objetos sagrados de poder. Nazis y objetos sagrados en busca del poder eterno. A las 6:15 nos acompañará la profesora Rosana Lara, toda una eminencia dentro del campo de la evidencia en España y fuera de España, y que llevará a cabo una experiencia de evidencia en directo y también dará sus predicciones de cara al año 2016, el año que viene. Y acabaremos la segunda jornada de conferencias de Magic Internacional con una conferencia muy interesante con Daniel Stulin. Daniel Stulin es periodista, escritor y exagente de la KGB. Él sostiene que en breve habrá una tercera guerra mundial motivada sobre todo por las tensiones entre Estados Unidos, China y Rusia. Hablará de este tema, entre otros relacionados con, como él define, las visiones geopolíticas del mundo. Y ahora sí, damos paso a la primera conferencia de esta mañana. Pido un fuerte aplauso para Yogari Pujol. Yogari, bienvenido. Puedes tomar asiento si quieres y de paso te presento. Muy bien, gracias. Porque Yogari ya es muy conocido, pero por si acaso os voy a explicar quién es. Bueno, la conferencia de hoy, como bien sabéis, Jesús de Nazaret, es al menos lo que vamos a demostrar o lo que va a demostrar Yogari. Jesús de Nazaret no fue ni el primero ni el único ser sobre la tierra que murió y resucitó al tercer día, ni el primero en multiplicar los panes y los peces, ni el único hijo nacido de una virgen. Antes que él en Egipto, el dios egipcio Osiris gozó de idénticos privilegios. Nos plantearemos dos preguntas claras. ¿Es la Biblia un plagio de cuentos egipcios? ¿Nació Jesús 3000 años antes de Cristo? Y lo haremos, como no, con Yogari Pujol, ex sacerdote, teólogo y autor de dos libros fascinantes que os recomendamos. Por una parte, el ya conocido Jesús 3000 años antes de Cristo, un faraón llamado Jesús, y el más reciente que podéis conseguir en las librerías, que es Érase una vez Jesús el Egipcio. Yogari, bienvenido. Muchas gracias. Todo tuyos. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que es la tercera vez que se me ofrece poder hablarles. Yo estoy muy contento de estar aquí. Y vamos a ver, hoy voy a hacer un tipo de charla. Me gustará también después que las personas puedan decir su opinión y entablar un diálogo. Pero hoy voy a hacer, digamos, como estamos en este marco de magia, algo muy arriesgado y peligroso. Todos ustedes se habrán preguntado, los magos, ¿cómo lo hacen?
o sea, saber el secreto mágico de sus trucos. Y hoy voy a intentar ofrecerles una parte de los trucos de los que han inventado el cristianismo. Y esto es muy peligroso porque desvelar esto, pues evidentemente que comporta muchos riesgos y, digamos, muchas personas que quieren impedirlo. Pero hoy vamos a intentarlo. A ver si ustedes, conmigo, podemos entrar y desvelar el misterio de la formación del Evangelio y de este gran personaje Jesús. Vamos para allá. Este es el libro que ahora está redactado y vamos a intentar analizarlo de cerca. Vamos a ver. Sí. Creo que es muy importante comprender, para desvelar este misterio, lo que sabemos hoy ya sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son una serie de libros que ustedes tienen que conocer, digamos el Génesis, el Pentateuco y muchos otros libros, pero ha habido un personaje muy importante como es Israel Finkelstein, este señor que es un arqueólogo, ya lo ven, del académico israelí, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, y este señor, conjuntamente con un equipo, ha demostrado que el Antiguo Testamento, desde el punto de vista histórico, es inexistente y, por lo tanto, se ha fabricado todo un mundo, unas epopeyas y algo que no tiene consistencia en sí mismo histórico. Esto es muy importante porque significa que los que han hecho la Biblia lo han hecho por motivos, como dice el Finkelstein, pues para tener conciencia de un pueblo. O sea, el pueblo israelita, pues como todos los pueblos, el catalán y compañía, el español, todos tenemos algo aquí dentro y queremos ser nosotros mismos y tener una historia favorable. Pues este señor, además es interesante porque es judío y él pues ha desmontado el sistema histórico. Hay que distinguir siempre lo que es la gran espiritualidad, lo mismo que hablaremos después en el Nuevo Testamento con Jesús. Una cosa es lo que nos ha traído, las grandes ideas, lo del pensamiento, y la otra cosa es lo que nosotros quisiéramos que fuera verdad. Y este señor dice que no, que los grandes personajes de la Biblia son inventados. El Antiguo Testamento es una historia de papel. Ese libro famoso, La Biblia desenterrada, de Israel Finkelstein, aquí queda clarísimo que el Antiguo Testamento está escrito a partir del reinado del rey Josías, menos 600. Esto es muy importante en la cronología. En lo que vamos a estudiar hoy, uno de los ejes para comprender las cosas son el espacio y el tiempo. Y aquí, en la Biblia, pues se empezó a escribir el año menos 600. O sea, las cosas de Abraham de 2500 o 1500, etcétera, está muy bien. El papel lo soporta todo. Pero, en cambio, desde el punto de vista científico, sabemos hoy que el Antiguo Testamento se empezó a escribir en el año menos 600. Por lo tanto, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob son símbolos de la pretendida unidad del pueblo de Israel. No había murallas en Jericó. Las figuras de Moisés están copiadas del rey Sargón y de Sinué el egipcio. El éxodo era imposible, Egipto ocupaba Canaán. Hay una serie de incongruencias terribles porque si Moisés se hubiera ido, en el momento en que se iba, encontraba otra vez los soldados egipcios, porque los soldados egipcios, el imperio egipcio, pues llegaba hasta Siria. Por lo tanto, es salir del fuego y caer en las brasas. Muy bien, sigamos. Otro asunto muy importante es este señor, Vladimir Prop. Vladimir Prop, desde el punto de vista científico, nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque observó que en los cuentos había funciones que no cambian, aunque sí cambian los personajes. Y después el jesuita Patrice Julien de Pomerol escribió un libro
cuando un evangelio nos es explicado, es un análisis morfológico de la narración de Mateo. Y aplicó los mismos principios de Vladimir Prop, este ruso. La conclusión fue que el evangelio según San Mateo coincide con las estructuras de los cuentos maravillosos. Eso de Vladimir Prop, sigamos, nos ofrece esto. En las narraciones mágicas y las narraciones de este tipo hay una serie de funciones que se encuentran en todos los sitios. Casi me atrevería para que comprendan, en el guerrero del antifaz también los encontraríamos. ¿Por qué? Encontramos pues una salida del hogar, un alejamiento del hogar, una misión, una transgresión, un problema de interrogaciones, una información, una agresión, un héroe, un antihéroe, un auxiliar de la varita mágica, un combate, una victoria, un retorno, una transfiguración, un castigo. Todo esto son funciones que encontramos casi en todos los escritos de este tipo. Por lo tanto, si encontramos, adelante, por favor, los arquetipos, funciones comunes. El personaje de Jesús incorpora elementos idénticos a las historias de otros dioses, porque estas funciones persisten siempre. Son Horus, Osiris y Serapis de Egipto, Krishna en la India, Buda en la India, Mitra, Zaratustra. Mi profesor de egiptología, por ejemplo, un día nos explicó que como Buda es ni más ni menos que Harpócrates. O sea, en el transcurso de las civilizaciones, pues el imperio de Egipto hacia la India, ya no hablemos de Alejandro Magno, a través del camino de la seda hubo siempre una permeabilidad de las ideas. Y este profesor de egiptología, Jacques Parleva, de la Universidad de Estrasburgo, donde estudié yo, pues nos explicó un día cómo, a través de este contacto, se había formado Buda. Sigamos. Arquetipos de nacimientos. En el Génesis 2:22 se dice, y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Pero fíjense bien, tenemos una representación increíble. Sigamos, por favor. Arquetipos de nacimiento. Fíjense, algo increíble. Pintura del período Pala que ilustra el milagroso nacimiento del Buda Gautama emergiendo de un costado de la reina Maydevi. ¿Lo ven allí? Y si ahora lo miramos, fíjense, ¿lo habían visto algunas veces ustedes? Yo lo descubrí hace poco, porque es muy curioso, porque más o menos, si decimos que esas historias del Génesis están en el año menos 600, y ese periodo de Buda, etc., bueno, fíjense, es muy curioso. Tenemos aquí arquetipos de nacimiento. Primera parte. Vamos a ver. Hoy vamos a analizar lo que es el problema de Jesús. El problema de Jesús, hemos de distinguir muchísimo lo que es el corazón, lo que es, digamos, lo histórico. Muchas personas, pues, dan su vida por Jesús. Pero es que las personas damos la vida por algo que nos entusiasme, independientemente de si ese personaje ha existido o no ha existido. Veamos. La posición de fe. Hay muchas personas que empiezan diciendo, a mí que no me toquen a Jesús. Esto es muy importante. O sea, claro, ¿por qué? Porque yo vivo de Él. Me da fuerza. Hay los misioneros, hay gente que ha dado su vida. Y por lo tanto, mi Jesús, mi propio Jesús, pues es el mío. Y por lo tanto, ahora no me lo echen por el suelo. No me digan, por favor, que no ha existido o no sé qué. No me lo digan, por favor. A mí que no me lo quiten. Muy bien. Es una posición. Yo prefiero, además, es muy interesante Dostoyevsky, que en una carta dirigida, pues nos habla de que él dice, yo prefiero a Jesús que a la verdad. Yo prefiero a Jesús que a la verdad. ¿Por qué? Pues porque mi Jesús me da vida. Me importa un pito la verdad, histórica o lo que sea. Jesús para mí es Dios, Jesús es un personaje histórico,
los evangelios son palabra de Dios, inspiración divina. Él es manso y humilde de corazón. Ya está. Ahora, la posición crítica. Cada uno de nosotros se tiene que situar. Ahora, aquí muchos ya se han situado. Ahora veamos otros. La posición Jesucristo, no. Solo Jesús. Esta distinción de Jesucristo, o sea, Jesús sí que ha existido, pero este Jesucristo, en el momento en que se le da pues, toda esa dimensión divina, muerte, resurrección, milagros, etc., pues no. En cambio, Jesucristo sí. Jesús solamente hombre. Jesús mito. Los evangelios, palabra de hombres. Creación literal total. Y después, la posición crítica dice, hombre, no es tan manso y humilde de corazón, porque azota a los vendedores del tiempo. No los azota. En el evangelio griego dice algo muy interesante. Jesús fabrica él mismo el azote. O sea, es muy interesante que ven ustedes a un hombre, Jesús, que quiere expulsar a los mercaderes del templo y coge un azote y tal. No, el evangelio es fantástico. Él mismo fabricó el azote. O sea, que es algo muy pensado. Sigamos. Vamos a ver. Piensen un poquitín. ¿De quién es esta frase? Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Ustedes conocen, esto suena un poco a noticias que hemos visto en la televisión hace poco, gente que corta el cuello. ¿Saben ustedes decirme dónde está? ¿Quién ha dicho esto? Adelante. Frase turbadora de Jesús. Lucas 19, 27. ¿Habían leído ustedes alguna vez en el Evangelio, el Evangelio 19, 27, Lucas? ¿Lo habían leído? Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Plentus, extrus, etcétera, etcétera, griego. Katasfasati. Además, esta palabra, decapitar, es un apax. Un apax significa una sola palabra. En toda la Biblia, que hay 5.600, en el Nuevo Testamento, 5.600 vocablos, solamente una sola vez aparece esta de decapitar. Esto es de Jesús de Nazaret. ¿No lo habían leído nunca? Adelante, por favor. Charles Talbert. En la investigación que hoy estamos haciendo es muy importante ese personaje, muy importante. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado, y además dentro de mis estudios de relaciones con los teólogos, pues casi nadie ha leído ese libro. Profesor de religión de la Wake Forest University, y en 1974 publica su libro Patrones literarios, temas teológicos y el género literario de Lucas. Todo el Nuevo Testamento está construido con simetrías internas. ¿Saben lo que significa simetrías internas? Los autores hacen un trabajo ingente de ingeniería filológica. La lástima es que cuando nosotros leemos el Evangelio, vamos leyendo como si fuera, palabras seguidas. Cambiando un poco de chip, podríamos decir, ¿se imaginan si el Evangelio estuviera hecho en versos dodecasílabos o no sé cómo? Pues no está hecho en versos, pero está hecho en simetrías internas, lo cual significa que las palabras que se colocan al principio y A', B', CC' y un elemento asimétrico, pues todo esto es un trabajo muy importante en la Sagrada Familia. Sigamos. Por lo tanto, fíjense bien, algo muy importante, digamos que ya está a nivel de lo que es las ciencias de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está hecho de una manera que es más difícil desaprender que aprender. Si nosotros empezamos y vamos a la escuela y el profesor nos dice, vamos a ver, ¿cuál es la capital de Francia? Y nos pone, la capital de Francia puede ser 1, 2 y 3. Y entonces, esto es el método más fatal, digamos, que se puede hacer en cuanto a la enseñanza. La enseñanza tiene que ser sin error. Porque si tenemos la mala idea de colocar la capital de Francia y ponemos 3 cosas distintas, muy mal, muy mal.
Y nosotros a nivel, digamos, del cristianismo hemos aprendido muchísimas cosas y por lo tanto tenemos unos prejuicios muy difíciles de sacar. Lo que hemos aprendido en nuestra niñez permanece toda la vida. Verdad o error es muy difícil de detectar. Muchas veces no tenemos nada. ¿Por qué? Ya veis que en los políticos, la gente religiosa, todo el mundo, los padres, intentamos inculcar a los niños, porque la mente del niño es, bueno, muy débil, entonces les inculcamos algo. Y por lo tanto, las conversiones casi no existen. Los que son cristianos, los que son de otra religión son otra religión. Creo que solamente hay un 6% de gente que haya cambiado de religión, muy pocos, poquísimos, porque lo que nos han inculcado dentro lo tenemos para siempre. Pero uno puede trabajar eso. Nuestro cerebro acumula conocimientos, pero no posee en principio ningún detector de mentiras. No tenemos detectores de mentiras. Pero en cambio sí tenemos algo muy interesante, que es un cierto sentido innato de lo absurdo. Esto sí, esto es muy importante. Y esto es lo que hemos de trabajar. Por lo tanto, es absurdo pensar, la primera cosa ya, que el Evangelio lo escribieran unos pobres pescadores. Lo tenemos dentro. ¿Quién escribió el Evangelio? Pues, ¿quién escribió el Evangelio? Los pescadores, no. No. ¿Por qué? Porque el Evangelio está escrito en simetrías internas y esto no lo hace cualquiera. Esto lo hacen solamente los filólogos especializados, que veremos quién lo ha podido hacer, lo veremos. Pero ya de entrada hemos de abandonar una serie de cosas que tenemos ahí dentro. Sigamos. Jesús, mito o historia. Perdón, tengo un poco de... Ustedes no, que están tranquilos, pero... Vayan leyendo. ¿Jesús es un mito o es historia? ¿El mito qué es? El mito es palabras. Es un relato, un cuento, es un relato tradicional sin autor, ni tiempo determinado, que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales, extraordinarios, etc. En cambio, la historia es otra cosa. La palabra historia deriva del griego historia, que significa inquirir, preguntar, investigar. Es un relato transmitido por un autor, que se refiere a acontecimientos protagonizados por seres naturales de carne y hueso, tales como los habitantes de la Tierra. Vamos a ver, ya saben que yo soy psicoanalista y me ha interesado conocer a este señor Rollo May, de Estados Unidos, que explica lo que es el mito desde el punto de vista psicológico. Significa, el mito, ¿qué hace? Otorga un consuelo, un objetivo de vida, calma a los individuos. Así sucede con los mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento, la victoria final. Por lo tanto, los mitos no son historias alejadas de la persona, sino que funcionan como un asidero existencial, un motivo de vida. Los mitos vivimos de ellos y nos va bien. ¿Por qué? Si este mito me gusta, ¿por qué tengo que sacarlo de mí? En cambio, fíjense bien cómo el mito del Jesús también hace lo mismo, otorga un consuelo, un objetivo de vida, calma al individuo. Así sucede con él, que habla de la muerte, el sufrimiento, la salvación, la resurrección. Por lo tanto, Jesús no es una historia alejada de la persona, sino que funciona como un asidero existencial, un motivo de vida. Por eso, si yo lo tengo, no lo dejo. Sigamos. Examen sincrónico de las escrituras bíblicas. Bueno, hoy casi tampoco es que aquí tendríamos... Lo que estoy diciendo, esto es un curso, digamos, de todo el año. O sea, yo estudié en Estrasburgo durante mucho tiempo y aquí lo he resumido muchísimo. Pero, en fin, vamos a ver lo que es la sincronía. Sincronía,
digamos, todo texto se mueve en dos grandes ejes, que son la sincronía y la diacronía. La sincronía es la fijación intrínseca, o sea, el texto tal como es. Y entonces la diacronía es a través, digamos, de la historia, que ya lo hablaremos adelante. Sigamos. La exégesis, que pretende dar respuesta a lo que el texto significa hoy en día, se basa en el estado sincrónico del texto y en describirlo tal cual existe en su forma definitiva, utilizando las técnicas de análisis de la narración y estructura, etc. Sigamos. Desconocemos del Nuevo Testamento quién, cuándo y dónde. Esto es muy importante también, porque aquí tenemos muchas cosas que nos parecen que ya lo tenemos sabido, y son estos prejuicios. Nosotros no sabemos quién escribió el Evangelio. Y ustedes me dirán, claro que lo sabemos, son los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, señores. Les hemos puesto este nombre, pero no sabemos quién escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son apócrifos, no lo sabemos. No sabemos cuándo, pero en cambio sí que todos los especialistas dicen que, de cara al tiempo, pues todos los evangelios se escribieron después de la destrucción del Templo de Jerusalén, o sea, en la guerra judía después del año 70. Esto está clarísimo. Hubo un momento en que, claro, es muy normal, si dentro de lo que nosotros hemos pretendidamente histórico, que Jesús naciera, como hemos puesto, el año 0, claro, nos interesa muchísimo de encontrar algo que estuviera muy cerca de él. Pero claro, si decimos que los evangelios se escribieron después de, o sea, estamos ya en el año 80, 90, pues entonces, claro, de ese personaje histórico del año 0, pues si se escribió tantos años después, y sí que apareció, pues de tarde en tarde aparece que se ha encontrado una pequeñita cosa que sería del Evangelio de Marcos, pero esto quedó completamente descartado. ¿Dónde se escribió? Lo que sí sabemos es que no se escribió en Palestina. O sea, que los autores del Evangelio serían judíos de la diáspora, o sea, fuera de Jerusalén, fuera de Palestina. Bueno, pues vamos a ver eso del cuándo, porque es muy importante en la cronología. O sea que tenemos que el primer testimonio, esto es muy importante, el primer testimonio del Nuevo Testamento es el papiro 52, correspondiente al cuarto Evangelio de Juan, y que se sitúa entre los años 115, 130. Esto es lo primero. ¿Sí? Lo primero. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén por Tito y Tiberius, en agosto del año 70, la destrucción de Jerusalén, y por lo tanto quedó arrasada. Por lo tanto, pretender que allí se estuvo escribiendo algo, pues imposible, porque no existía. O sea que este hecho fue es digno de tener en cuenta en cuanto a la redacción. Sigamos. Este es el anverso y el reverso del papiro 52, Papyrus Ryland, Juan 18, 31, 33 y Juan 18, 37, 38. Ese trocito de nada de 1 centímetro cuadrado es lo primero, el primer testimonio que tenemos cristiano. Y esto, según el carbono 14, etcétera, pues nos situamos en el año 125. Y no se ha encontrado, fíjense bien, nada, de nada, de nada. ¿Saben lo que significa nada, de nada, de nada del cristianismo? Nada. No hay iglesia, no hay reliquias, no hay nada, de nada, de nada. Este es el primer testimonio cristiano, el año 120. Luego, evidentemente que a partir de aquí vamos a hacer una reconstrucción para atrás.
Fíjense, esto los científicos, los que trabajan en esto, pues nos han ofrecido, en fin, lo que está en rojo, pues son las palabras que están aquí, en ese pequeño texto. No tenemos tiempo de irlo explicando porque cada una de esas cosas estaríamos en una clase. Sigamos. Esto es interesante, aunque no ha sido autentificado. Es un supuesto fragmento del Evangelio de Marcos en una momia egipcia. El texto griego que aparece allí lo he puesto yo, pero no es el que ha descubierto esto, el que ha encontrado ese trocito en una momia egipcia, hace ya 2 años que lo ha encontrado. Y está diciendo que lo va a publicar. Y no hay forma. No sé qué pasa. Y por tanto no sabemos exactamente el tipo de texto. Pero si fuera así, esto va a favor, digamos, de mi tesis. ¿Por qué? Porque significa que, y además he sabido que es después del año 70, o sea, estamos en el año 90, tendríamos ya, pues, que los cristianos habrían colocado en una momia egipcia un trozo del Evangelio. Pues estupendo, estupendo. No pasa nada. Pero no, cuidado, esto no está todavía claro porque, ya les digo, que no se ha publicado. Cronología de los papiros. Lo que hemos encontrado, ya han visto el Evangelio de Juan, en el año 130. El Evangelio de Mateo, 150, 200, o sea, más tarde todavía. El Evangelio de Marcos, el año 250. El Lucas, el siglo III, y los Hechos de los Apóstoles, el siglo III. Estos son los papiros, lo que hemos encontrado. Lo demás, estamos intentando rehacer la historia. La rehacemos. Pero los documentos que tenemos son esos. Esos tenemos. Adelante, por favor. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver. En esa sincronía, o sea, ver las cosas de conjunto, es lo que llamo hacer una autopsia. O sea, o sea, el que hace la autopsia, ¿qué hace? Ver las cosas con los propios ojos. Y vamos a hacer un análisis, digamos, una comparación entre el forense. El forense, cuando hace una autopsia, no hace una descripción de las apariencias, esto lo hace la policía. Hemos encontrado un cadáver, mira, un cadáver, estaba aquí, estaba allá, muy bien, eso lo hace la policía. Pero el forense no hace eso. ¿El forense qué hace? El antropólogo forense hace un estudio científico de los restos humanos, desde la muerte biológica hasta que llegan a nuestras manos para su investigación. Y es lo que intentamos hacer aquí. Yo quiero ser también, si me lo permiten, un exégeta forense. O sea que intento hacer, no una descripción de las apariencias, un informe teológico, que hay miles de libros teológicos, miles. En cambio, el exégeta forense es el estudio científico de los textos bíblicos. Mi profesor en la Universidad de Estrasburgo, de exégesis, pues decía, vienen los teólogos a mí y me dicen, por favor, denos algo que sea histórico, algo, unas miajillas, algo. Porque con esto, aunque sea nada, la punta de un alfiler, 10 minutos, entonces, señoras y señores, pues tengo que ir rapidísimamente, o sea, una detrás de otra, lo siento, hay un tiempo. Bueno, pues, vamos a pasar las imágenes un poco repetiditas y, muy bien. Bueno, en fin, eso del exégeta, que es analizar muy bien lo que es el texto y no teología. Sigamos, por favor. Bueno, muy bien, ya está, los aspectos fundamentales del análisis, descubrir dónde, el por qué, etc. Sigamos. Determinar la realidad o ficción, o sea que se trata siempre de ver el antropólogo, el forense, pues intenta saber si las huellas dactilares, etc. Y en el Evangelio también. Literatura comparada. Aquí entramos rápidamente en una forma de analizar el texto bíblico. Es ver si ha sido copiado de otros, si ha sido copiado de otros textos. Y sí que sabemos hoy, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, en
Sinué el egipcio, no la novela aquella, sino un texto de hace pues 4.000 años, la parábola del hijo pródigo está copiado palabra por palabra de Sinué el egipcio. La historia de Jonás, de los Hechos de los Apóstoles, están copiados del náufrago. Y San Pablo y su vida también. Y Moisés, pues está copiado de Sinué el egipcio una parte y de Sargón. Sigamos. Y hoy quería hablarles rápidamente de ese cuento, del cuento de Sedme II, que está escrito en una escritura egipcia pero demótica, que aparece pues, en el año menos 600. Primeramente había los jeroglíficos, después 1000 años más tarde la escritura hierática y luego en el año menos 600 más o menos aparece este tipo de escritura que se parece un poco pues, al árabe. Sigamos. Adelante. Y aquí, en ese Congreso de Lengua Demótica de París, pues sin pretenderlo, ahí me ven en el centro, y yo estaba allí tranquilito y se me pusieron a la gente al lado, hicieron esta fotografía de... Estamos aquí en París, el año 2005, pues los 120, digamos, investigadores que conocemos o trabajamos los textos egipcios en escritura demótica. Uno puede decir, yo soy egiptólogo, yo soy egiptólogo, pero cuidado, si me preguntan ustedes, ¿de qué dinastía es Seti I? No lo sé. Y dirán, ¿usted es egiptólogo y no sabe de qué dinastía es Seti I? Pues no lo sé, porque el saber es grandioso. En cambio, sí que sé algunas cosas que los demás no saben, porque el saber es muy limitado. Pues entonces aquí, esta gente, estamos trabajando textos en escritura demótica. Y el texto este, muy importante de Sedme II, pues este es un cuento que se escribió más o menos el año menos 300 en el dominio de los Ptolomeos, y este cuento, creo yo, y quisiera hoy rápidamente demostrarles que ha sido utilizado por los evangelistas para copiarlo casi al pie de la letra. Sigamos. El cuento de Sedme II. El cuento de Sedme II es muy interesante porque se refiere muchísimo a la venida de lo que nosotros conocemos por los Reyes Magos. Los Reyes Magos, pues ese cuento habla de eso. Habla de unos magos de Etiopía que se presentan a la corte del faraón y entonces le entregan, uno de ellos le entrega un rollo de papiros y le dice, a ver, aquí los sabios egipcios, ¿tenéis a alguien que pueda leer sin abrir el rollo lo que está escrito? Y evidentemente que esto provocó un caos terrible, es el efecto mariposa. Algo terrible en la corte real, porque claro, si los enemigos, los de Etiopía, pues son más sabios, tienen más fuerza en la magia que los de Egipto, estamos perdidos, entra el caos. Y entonces, pues aquí resultó, y ahora voy rápido, pues que el padre del niño que estaba al servicio del rey, pues llegó a su casa y estaba completamente apesadumbrado y bueno, roto por dentro, porque el faraón estaba ya pues hecho trizas, porque era el fin del poder. Y entonces el hijo de este Sedme, que se llamaba Osiris, pues le dijo, papá, si esto es lo más fácil del mundo, leer eso, esto es fácil, yo hago eso. Y bueno, y a partir de aquí, ese niño es ni más ni menos que la prefiguración de Jesús, porque en muchísimas cosas es exactamente igual. Sigamos. Y aquí, pues en esa, Sedme II, o la venida al mundo de este niño Osiris, para salvar a Egipto de la magia negra de los magos etíopes. Y entonces se entabla una serie de lucha que veremos en unos momentos cómo todo esto ha pasado al Evangelio. Y aquí tenemos, fíjense, ese libro está además con una serie de... Aquí sí que una imagen vale más que 1000 palabras. El libro también está ilustrado por David Allen. ¿David Allen está por aquí? Hola, David. Pues aquí lo tenemos, el dibujante, y pues ya lo ven.
O sea, ¿se parece o no se parece? Sigamos. ¿Ven? Las anunciaciones, y a los padres también, o sea, se anuncia, los nacimientos son idénticos. Fíjense en eso. Un calco, 12 años, los dos. ¿Sí? No es una fotocopia. Y aquí la historia de... Es muy interesante cuando el Evangelio de Mateo, que es en el único sitio donde leemos la historia de los Reyes Magos de Navidad, pues es muy interesante porque esto es el final del cuento egipcio. Al final del cuento egipcio, Jesús o el mago, ese sí Osiris, ganan. Y por lo tanto, los magos, esos etíopes, se prosternan delante del niño, de sí Osiris o de Jesús. Es fantástico. Pero los que hacen el Evangelio, como son muy listos, no han copiado ese texto, el de Sedme II y el de 1 y muchos otros que han intervenido, siempre textos egipcios, para la formación del Evangelio. Han desbaratado el asunto. O sea, en un rompecabezas, cuando tenemos el rompecabezas todos allí, con las piezas todas juntitas, dice, hombre, si esto es el mar, si esto es una montaña, si esto es una casa, pero ustedes ya saben, si cogen la caja y le dan la vuelta y luego tenemos todo desparcido, a ver, ¿quién es el que sabe poner las piezas en su sitio? Pues esto es un trabajo muy laborioso y ya está. Sigamos. Aquí también hay un anuncio de los latigazos en público, etcétera. De la misma manera, es muy interesante porque de la misma manera, en ese texto, en ese rollo, si Osiris va leyendo, o sea, va diciendo lo que va a pasar y como el faraón egipcio, pues lo van a azotar, le van a dar 500 golpes de azote, etcétera, etcétera. Lo mismo que Jesús, que anuncia por 3 veces su próxima pasión. Ya me perdonarán, pero el tiempo yo no puedo explicar. Adelante. Bueno, pues el final del combate mágico, la poderosa magia divina de Horus, el egipcio, y de Jesús, echan por los suelos a los enemigos del orden cósmico. Esto es muy interesante. Ven aquí, muy bien, fíjense. Aquí tenemos una imagen, digamos, de Fray Angélico, en que aparece el momento muy importante del Evangelio que lo hemos pasado así por las buenas. Viene, tenemos a Jesús, no, antes, por favor, eso, tenemos a Jesús y ven ahí por los suelos a los que venían a acoger a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y la escena es la siguiente. Viene Judas a prender a Jesús. Y entonces Jesús dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. ¿Y Jesús qué dice? Yo soy. Yo soy. Cuando dice Jesús yo soy, es la autodefinición de la divinidad. Es la misma palabra que encontramos cuando Moisés está delante del Dios y Dios le dice yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y aquí Jesús repite exactamente lo mismo, yo soy. Y en ese mismo momento, el Evangelio, cuidado, la traducción griega, dice, sí, adelante, no, más adelante, pues, bueno, un momento, porque como, es igual, ya lo explico, pues, que creo que era la diapositiva anterior, pues, en el texto egipcio, los magos etíopes se han transformado en esas ocas o gansos salvajes. Y el mago egipcio, pues hace por arte de magia, les hace dar la vuelta, y el texto egipcio dice
cayeron para atrás. Exactamente lo mismo que Jesús hace en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní hace exactamente igual. El texto griego dice, y el otro día estaba hablando con una persona que conoce muy bien la Biblia y digo, sí, pues cayeron arrodillados. No. El texto griego no dice eso. El texto griego dice que los que vinieron a aprender a Jesús, pues los echó para atrás, dando la vuelta, exactamente igual. Y aquí podríamos decir que se acabó la historia de Jesús, que actúa como el mago, como el gran mago que hace esto. Pero luego se cambian los papeles y entonces Jesús ya toma, digamos, la personalidad del faraón egipcio, que va a ser azotado y con una muerte lenta y atroz. ¿No tenemos tiempo, señor? Lo siento. Tenemos tiempo, de todos modos, 2-3 minutos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Yogari. Aprovechad que lo tenemos aquí. Tenéis ahí al fondo a nuestras azafatas, Laura, Ariadna. Simplemente alzad la mano y podéis hacer la pregunta aquí. Tenemos, bueno, ya me acerco yo. Perdone, bueno, hay infinidad de preguntas que hacer en toda esta cuestión, en todas estas cuestiones. Y primero, el papel de María Magdalena, no sé si usted sabe algo. Sí, claro. Acerca de, ¿fue verdaderamente su amante o bueno? ¿Usted ha leído en el Evangelio en algún sitio? No, en absoluto, pero no sé, bueno, el sentido común me indica que podía haber alguna, no lo sé, alguna situación un poco oculta detrás del Evangelio que nos haga suponer que a lo mejor pudo haber algo, no lo sé. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Vamos a ver. Una cosa es, no he tenido tiempo de explicarlo todo, pero evidentemente comprenderán que para mí Jesús no ha existido. Pero además es igual. Los que, vamos a ver, a veces estamos aquí. ¿Es que Jesús ha existido o no ha existido? El Jesús ese histórico, pues muy bien, ha existido. Pero no tenemos... Yo les pregunto, bueno, muy bien, Jesús ha existido. ¿Y qué ha dicho? Cuidado cuando empiece a decirme lo que ha dicho. Porque cuando tú me digas, ha dicho esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eso lo ha dicho Jesús? No, hombre, por favor, esto es egipcio 100%. Esto lo dice es la diosa Mat. La diosa Mat, pues dice eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, cuidado cuando empieces a hablar sobre algo que Jesús, estás listo. Porque todo lo que dice Jesús es egipcio. Pero bueno, María Magdalena, evidentemente que dentro de la historia de Jesús, aparece ¿dónde? Aparece sobre todo en el momento de la resurrección. ¿Por qué? Porque lo hemos de comprender dentro de lo que son los símbolos y la estructura mental del egipcio, pues para cuando un muerto, o sea, cuando tenemos al faraón, lo tenemos en un sarcófago, lo tenemos allí, hay que resucitarlo. Y entonces aparece lo que se llama la ceremonia de la abertura de la boca. La abertura de la boca es una forma muy sencilla de decir, porque es la apertura de los sentidos, la apertura de todos los sentidos. Y entonces estaban precisamente, una de las cosas muy importantes es que la diosa Isis y Nefertis, pues, estaban allí al lado del muerto y empezaban a darle, pues eso, la boca, los sentidos, etcétera, etcétera, y evidentemente que tenemos imágenes de la felación. Claro, es así, es así. Y entonces María Magdalena, evidentemente, que juega este papel. Es un papel muy... Porque ya saben que en el Evangelio griego dice, no quieras seguir tocándome. O sea, cuando aparece María Magdalena. Todo esto está desvelado. No se podía, evidentemente, traducir y hacer una fotocopia exacta de lo que es el personaje de Jesús y todos los misterios egipcios. Pero ese personaje, María Magdalena, evidente. Luego, lo histórico, para nada, porque todo esto ya... ¿Sí? Una última pregunta. Bien. Toda la cuestión esta que ha planteado previamente me parece interesante. ¿Se me oye bien? Sí, sí, muy bien. Y estoy de acuerdo en conjunto con todos, incluso con otras variantes. Pero hay una cuestión que a mí me interesa desde el punto de vista histórico, y es la existencia de dos cristianismos que tienen su eje en
la protección que brinda el emperador Vespasiano a Claudio Josefo, el cual justamente en sus escritos señala que él no quiere mentir, pero claro, está obligado a no decir nada. En este caso, yo considero que el silencio, digamos, de Claudio Josefo representa el proceso de falsificación, digamos, de la historia a partir de los textos de Flavio Josefo y la existencia de dos movimientos cristianos. Uno, podríamos decir, clandestino y revolucionario, que se inspira en el texto del Apocalipsis, y otro, elaborado, digamos, por lo que yo llamaría el Consejo Secreto de Defensa de la República, creado en tiempos del emperador Vespasiano y continuado a lo largo del tiempo, cuyo objetivo sería crear un movimiento cristiano que aplicara el programa que plantea Celso en su escrito contra el cristianismo. No sé si usted estará de acuerdo con esto o no. La lástima porque las 10 diapositivas hablan de eso. Hablan de los dos, que es muy importante, de los dos judaísmos, unos que están a favor de Roma, que son los que vienen de Alejandría, y también Flavio Josefo, después de que lo han derrotado y lo presentan, Flavio Josefo lo llevan los romanos a Jerusalén y entonces Flavio Josefo les dice a los que están dentro de las murallas de Jerusalén: tenéis que saber que Dios os ha abandonado, Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Es increíble que un judío diga esto. Ha habido precisamente un cambio en la historia y en ese momento se ve que Roma, la Pax Romana, que lo explicaría aquí, pues entonces este Josefo pues será conocido por Flavio. ¿Por qué? Porque es de la familia flaviana, le colocan de honores, porque ha dicho esto. Y además les está diciendo: tenéis que saber que vosotros, los judíos de Jerusalén, los que estáis en contra de Roma, no lucháis solamente contra los romanos, estáis luchando contra Dios. Eso lo escribe el señor Flavio. Pero además, hoy hubiera querido hablar de Tiberius Julius Alexander. Tiberius Julius Alexander. ¿Saben quién es? Ese Tiberius Julius Alexander es un judío de Alejandría. ¿Y saben quién es Tiberius Julius Alexander? El único general romano judío que estaba presente con sus soldados en Jerusalén. Estaba en Alejandría y Tiberio lo llamó. Y entonces, con sus 2000 hombres, pues él era Tiberius Julius Alexander. Es muy importante y nadie lo conoce. ¿Alguien de ustedes conoce a Tiberius Julius Alexander? Mírenlo en Wikipedia o donde sea, pero sabrán que este hombre es un judío muy importante. Además, el año 40 era gobernador en Jerusalén. ¿Saben qué hizo este judío gobernador prorromano en Jerusalén? Crucificó a 2 de los hijos de Judas el Galileo, que era un celota, lo que diríamos la ETA, etcétera, etcétera. Señores, yo continuaría. Yogari, muchas gracias.